Había salido de Cali con la carga bien temprano, con el objetivo de llegar a Bogotá antes del amanecer. El trayecto de casi 10 horas lo tenía memorizado de tanto recorrerlo. Los puntos clave, las estaciones de servicio, los pueblos. Todo se había vuelto rutina. Sin embargo, esta vez algo no iba bien. Las agujas del combustible bajaron demasiado rápido. No debería estar tan baja la gasolina en ese tramo del viaje, pero la reserva estaba a punto de agotarse. Miré el reloj, 1:45 am. No había una estación de servicio cerca, al menos no por los próximos 40 o 50 kilómetros. Maldije en voz baja y reduje la velocidad, tratando de conservar el combustible que me quedaba. Pero finalmente el motor comenzó a toser y, antes de que pudiera hacer algo, el tráiler se detuvo. Genial, pensé. Una noche perfecta para quedarse varado en medio de la nada. Revisé el teléfono. Afortunadamente tenía algo de señal. Llamé a la asistencia vial y me dijeron que enviarían una grúa con combustible, pero tardarían al menos 1 hora en llegar. Les di mi ubicación lo más precisa que pude y luego colgué, resignado a esperar. Me recosté en el asiento, mirando el vacío de la carretera frente a mí. El silencio era abrumador, solo interrumpido ocasionalmente por el chirrido de insectos en la distancia. Después de un rato, el café que había tomado hizo efecto y sentí la necesidad urgente de ir al baño. Salí del tráiler, lanzando una mirada rápida alrededor. La carretera estaba desierta, como esperaba. Caminé hacia el borde de la carretera, adentrándome un poco en la vegetación para orinar. Mientras lo hacía, noté algo en la penumbra, casi al borde del bosque, donde los faros del tráiler apenas alcanzaban a iluminar. A primera vista, parecía un montón de basura. Varias bolsas de plástico negras estaban tiradas desordenadamente, pero había algo raro en cómo estaban alineadas. Eran demasiadas para ser simples desperdicios. Me limpié las manos en el pantalón y me acerqué, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Al principio, el hedor no me golpeó. El aire frío de la noche lo había enmascarado, pero a medida que me acercaba, el olor nauseabundo se hizo evidente. Era fuerte, insoportable, el tipo de hedor que solo puede venir de carne en descomposición. Mi estómago se revolvió. Sin embargo, algo me empujó a mirar más de cerca. Una de las bolsas estaba parcialmente abierta, lo suficiente como para ver algo asomarse desde dentro. El sudor frío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de lo que era. Un brazo, pálido, gris y con marcas de lo que parecía ser cortes profundos. Me congelé, incapaz de procesar lo que estaba viendo. No estaba viendo mal, era un brazo humano. La piel estaba colgando de los huesos. Alguien había dejado ese cuerpo, o lo que quedaba de él, aquí, como si fuera simplemente basura. Miré a mi alrededor, buscando señal de vida, algún movimiento en el bosque, pero todo estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Retrocedí hacia mi tráiler, tratando de no hacer ruido, aunque estaba en medio de la nada. Mis pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Qué clase de monstruo haría algo así? ¿Cuánto tiempo llevaban esos cuerpos allí? Cuando llegué al camión, me encerré rápidamente, sintiendo una ola de pánico subir por mi garganta. Saqué el teléfono y con manos temblorosas llamé a la asistencia nuevamente. «Hola». Mi voz temblaba más de lo que me gustaría admitir. «Necesito que se den prisa. Creo que he encontrado algo. Hay cuerpos en bolsas». El silencio al otro lado de la línea fue casi ensordecedor. «Mantenga la calma, señor», respondió la operadora. «¿Está seguro? Enviaremos a la policía inmediatamente. Quédese en su vehículo y no se acerque a la escena del crimen». Colgué y miré de nuevo a mi alrededor. La oscuridad de la carretera era impenetrable y el viento que ahora comenzaba a levantarse solo hacía que todo se sintiera más opresivo. Me preguntaba si quien hubiera dejado esos cuerpos estaba cerca. Eso era lo que más me atemorizaba. Tal vez estaba observándome desde la oscuridad. Pasó 1 hora que se sintió como una eternidad hasta que las luces de la grúa finalmente aparecieron en la distancia.
seguidas por una patrulla de policía. Cuando llegaron, no dije mucho. Estaba demasiado conmocionado. Señalé las bolsas y me quedé junto a mi tráiler mientras los oficiales se acercaban con sus linternas en mano. El oficial más veterano levantó una de las bolsas y su expresión se endureció instantáneamente. Se apartó de las bolsas y asintió con la cabeza hacia su compañero, quien comenzó a llamar por la radio. Son cuerpos, me confirmó. Al menos 5, tal vez más. Has hecho bien en llamar. Esto no es algo común, y menos por esta área. Me apoyé contra el tráiler, sintiendo el peso del horror que acababa de descubrir. La grúa cargó el combustible en mi camión, y el oficial me pidió que me quedara disponible para cualquier declaración futura. Mientras subía al tráiler para continuar mi viaje, la carretera se sentía diferente, más pesada, más oscura. Las luces de la patrulla y las siluetas de los policías aún iluminaban las bolsas cuando comencé a alejarme. Pero lo que vi esa noche no me dejaría en paz. No me han vuelto a ocurrir cosas semejantes, y espero que nunca más en mi vida tenga que presenciar algo así. Era una de esas noches frías, donde el cielo estaba completamente despejado y las estrellas brillaban más que nunca, pero la soledad en la carretera era casi palpable. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando lo vi, un hombre en la orilla de la carretera, con la mano levantada, haciendo autostop. Dudé por un segundo. Siempre había escuchado historias sobre por qué no debería detenerme a recoger a extraños en medio de la noche, especialmente en zonas tan remotas. Pero algo en su apariencia me dio lástima. Estaba empapado de pies a cabeza, como si hubiera caminado bajo la lluvia durante horas. Lo que me extrañó, la noche era fría, y aunque no había llovido en kilómetros, ahí estaba, con el rostro cabizbajo y la chaqueta deshilachada. Frené el camión y retrocedí unos metros. Bajé la ventanilla y le grité: ¿A dónde vas? Se acercó a la puerta con una sonrisa débil en el rostro. No parecía peligroso, solo cansado. Hacia el norte. Cualquier lugar está bien. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando o hablando solo durante horas. Me encogí de hombros y le señalé la puerta del pasajero. Sube, te llevaré hasta donde me dirijas. El hombre se subió lentamente, acomodándose en el asiento como si fuera lo más cómodo que había sentido en mucho tiempo. Una vez dentro, me di cuenta de que tenía una mirada extraña, como si estuviera completamente agotado, pero alerta al mismo tiempo. No dijo mucho al principio, solo se frotaba las manos, intentando calentarse. Puse el camión en marcha de nuevo, y por unos minutos, solo el sonido del motor y las ruedas sobre el asfalto llenaron el aire. Finalmente, intenté romper el hielo. ¿Así que llevas mucho caminando? El hombre giró la cabeza hacia mí, su sonrisa aún más débil ahora. Demasiado. A veces siento que he estado caminando toda mi vida. Ese comentario me pareció raro, pero no quise presionarlo. Era tarde, ambos estábamos cansados. A veces la gente dice cosas raras cuando no ha dormido. Seguimos conduciendo en silencio por un rato más, hasta que decidí hacerle otra pregunta. ¿Y qué te pasó? Le señalé la chaqueta mojada. No ha llovido en horas. Su respuesta fue tan inmediata que me sorprendió. Me mojé cruzando el río. No tenía otra opción. Eso me pareció extraño. No había ningún río en kilómetros, y si hubiera uno cerca, lo habría notado. Además, estaba en una zona montañosa, lejos de cualquier curso de agua importante, pero nuevamente no quise parecer entrometido. La conversación volvió a morir, y las luces de la farola solitaria en la carretera iluminaban intermitentemente su rostro. Era como si cada vez que lo miraba, su expresión cambiara. Primero parecía relajado, luego tenso, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, después de varios kilómetros, rompió el silencio. ¿Sabes? He conocido a muchas personas en la carretera. Gente amable. Dijo, lentamente, casi arrastrando las palabras. Pero también hay otras. Gente que no debería estar aquí. Gente
que hace cosas que no puedes imaginar. Fruncí el ceño, incómodo. La forma en la que lo dijo, con ese tono tan pausado y sombrío, hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de no sonar nervioso. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Hay personas en esta carretera que buscan algo. No saben qué, pero lo buscan. Y a veces encuentran cosas que no deberían, cosas que cambian a las personas. Mi agarre en el volante se tensó. Lo que al principio parecía ser una simple charla de un hombre cansado estaba empezando a tomar un giro siniestro. No sabía si era el cansancio acumulado o el tono de su voz, pero una sensación incómoda comenzó a instalarse en el fondo de mi estómago. Mira, amigo, si necesitas ayuda o... Comencé, tratando de calmarme, pero él me interrumpió. No necesito ayuda. Nadie puede ayudarme. Su voz sonaba helada, vacía de emoción. Te diré algo. Las personas como yo ya no tienen retorno. Estamos condenados. ¿Sabes lo que es caminar en la oscuridad? No hay fin. Solo hay más oscuridad. Giré la cabeza hacia él por un segundo. Sus ojos ahora estaban fijos en mí, y esa sensación de peligro que había intentado ignorar todo este tiempo comenzó a intensificarse. Tal vez deberías descansar un poco, dije, intentando mantener la calma mientras mis pensamientos se aceleraban. Hay un par de paradas más cerca. Puedo dejarte allí si quieres. No, respondió rápidamente con una sonrisa inquietante. No necesito descansar. Ya no. Pero te lo diré. A veces la carretera no termina donde crees. A veces te encuentras con cosas en el camino. Cosas que no te dejan ir. El silencio que siguió a sus palabras fue asfixiante. Aceleré un poco más, queriendo llegar a cualquier lugar donde pudiera dejarlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a una estación de servicio. Me detuve bruscamente, aliviado de que hubiera luz y un par de autos estacionados. Apagué el motor y lo miré. Aquí debajo, quizás puedas encontrar a alguien que te acerque a tu destino, le dije, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba un poco. El hombre me observó por un largo momento y luego sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era una mueca, una que parecía de alguien que sabía algo que yo no. Gracias por el viaje, dijo, bajando lentamente del tráiler. Antes de cerrar la puerta, me miró una última vez. Me miró profundamente, pero no dijo nada. Cerró la puerta y comenzó a caminar hacia la oscuridad, sin siquiera mirar hacia la estación de servicio. Lo seguí con la mirada mientras se desvanecía en la noche. No lo vi dirigirse a ningún lado, solo desapareció. Encendí el motor y me fui de ahí tan rápido como pude. Pero su rostro, esa sonrisa retorcida, se quedó grabada en mi mente. Y no sé si fue la paranoia o el cansancio, pero en el retrovisor juraría haber visto su figura en la carretera, haciendo autostop una vez más. Llevaba ya horas conduciendo. La noche era densa, el tipo de oscuridad que parece absorberlo todo. Mi estómago rugía y necesitaba estirarme. Al ver un pequeño restaurante de carretera al borde del camino, decidí parar. El lugar parecía abandonado, pero las luces en el interior estaban encendidas. Entré. El aire estaba pesado, con un olor rancio, como si no hubiera sido ventilado en años. Me acerqué al mostrador, pero no había nadie. «¿Hola?», dije en un tono de voz alto, lo suficiente para asegurarme de que me escucharan, pero no hubo respuesta. Decidí sentarme en una mesa a esperar. Los minutos pasaron y el silencio se volvió incómodo. Fue entonces cuando de la cocina salió una mujer, con un delantal manchado y una sonrisa forzada. «¿Qué se te ofrece?», dijo, pero algo en su voz me heló la sangre. Era una voz sin vida, parecía mecánica.
Solo un café, respondí, incómodo, mirando alrededor. Ella no se volvió, solo me miró, fija, sin parpadear. Mi piel se erizó. Miré de nuevo a mi alrededor y entonces lo vi. En una esquina oscura, donde antes no había nada, estaban sentados varios hombres. Eran camioneros como yo, pero no se movían, ni siquiera parecían estar hablando, solamente estaban allí. Sus rostros estaban extremadamente pálidos y me miraban de vez en cuando, pero sus ojos parecían muertos, con una rigidez antinatural. El miedo me golpeó como una ola. Me quedé allí unos minutos más. Estaba temblando. No sabía si era el miedo o simplemente el frío de la noche. De nuevo, llegó la mujer y dejó sobre la mesa el café que le había pedido. El café estaba bien cargado y estaba caliente. Me lo acabé tan rápido como pude. Me quemé un poco la lengua, pero no quería demorarme más allí. Sobre todo porque esos sujetos me estaban mirando de manera inquietante. Levanté la mano para llamar a la mesera. Ella se acercó lentamente, me tomó la cuenta, recibió mi dinero y me despedí. ¿Se va tan rápido?, preguntó aquella mujer con el delantal manchado. No recuerdo exactamente qué respondí. Aquellos hombres me tenían nervioso. Solo sé que me despedí, pero antes de salir por la puerta, aquella mujer dijo: tarde o temprano, todos se quedan, mientras señalaba con su dedo índice a la esquina donde estaban aquellos hombres. Esto me desconcertó, pero sin decir nada giré el pomo de la puerta y salí. Días más tarde, hablando con mis colegas, traileros que tienen amplia experiencia en estas carreteras, les conté lo que me había sucedido. Me dijeron algo que me desconcertó y me dejaría pensando hasta el día de hoy. Mis compañeros me dijeron que por esa ruta no había ningún local, ninguna cafetería, ni siquiera un hostal, y me advirtieron de algo que yo ya sabía. Aquella carretera era una carretera peligrosa, donde muchos traileros perdían la vida. No lo había pensado hasta ese momento, pero dentro de mí todas las piezas encajaron. Aquellos rostros pálidos, esos ojos sin vida, aquellos hombres que parecían traileros como yo, quizás realmente eran fantasmas. Hasta el día de hoy no he vuelto a transitar esa carretera. Y realmente, si tuviera que hacerlo, prefiero tomar una vía alterna. No quisiera quedarme por toda la eternidad en aquella esquina de ese local, junto con esos hombres, pálidos y sin vida. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.